Regresamos a Noticias 24. El presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que da atribuciones a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a hablar de los alcances de este decreto, de esta medida. Para eso nos acompaña a esta hora Juan Francisco Gali, subsecretario de las Fuerzas Armadas. Subsecretario, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. A ver, ¿cuáles son los alcances de esta medida y después vamos a ir un poquito al fondo también, porque ha generado, no sé si una polémica, pero sí una discusión con respecto a quiénes son los que finalmente son garantes y hacen la seguridad de las fronteras de nuestro país? Mira, una discusión que es muy valiosa y yo creo que eso es justamente lo que se apunta en el decreto, que es esencialmente dos cosas. Uno, explicitar la autorización del presidente de la República para que las Fuerzas Armadas colaboren con las autoridades civiles y policiales en algo que es muy relevante, que es enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Y eso, la primera parte es explicitar esa autorización, que es muy relevante porque para darle un paraguas para la acción en colaboración de las Fuerzas Armadas a las policías. Y en segundo lugar, acotar de qué se trata esta colaboración. Y tres grandes límites que tiene esta autorización del presidente de la República. En primer lugar, el espacio es solo en las zonas fronterizas. En segundo lugar, ¿de qué se trata? De la materia, narcotráfico y combate al crimen organizado. Y en tercer lugar, algo que es muy relevante, ¿qué tipo de colaboración entregan las Fuerzas Armadas a las autoridades policiales o civiles? Y que es apoyo logístico, transporte y apoyo en medios tecnológicos, en la vigilancia de nuestra frontera. Me quedo con ese último punto, subsecretario. ¿Cuál es el aporte en ese sentido que pueden tener las Fuerzas Armadas con sus equipos tecnológicos para la Policía de Investigaciones y Carabineros, que al entender van a ser justamente los que van a tener que llevar a cabo la acción en terreno de cualquier irregularidad en términos migratorios? ¿Cuál es el aporte que se puede dar desde las distintas Fuerzas Armadas? Mira, aquí hay un tema muy relevante. Ojo que el control de frontera es una función exclusiva de las policías. Es Carabineros y es Investigaciones. Las policías son las encargadas de controlar la frontera. Entonces, ¿cuál es la colaboración que dan las Fuerzas Armadas? Es apoyo en transporte, en tecnología, en capacidad de vigilancia, porque hay una sinergia. Mira, ¿qué nos pidió el presidente de la República, Sebastián Piñera, desde el principio de su gestión? Uno, que se notara la unidad de acción de todo el sector público. La verdad es que el ciudadano le es indiferente quién es el encargado. Lo que le importa es que todo el Estado de Chile se haga cargo de aquellos problemas que son más urgentes. Y en este caso es enfrentar el narcotráfico y enfrentar el crimen organizado. Y en esto, quienes cumplen la función esencial son las policías, pero la colaboración que pueden prestar las Fuerzas Armadas en medios logísticos, por ejemplo, cuando tienen presencia en la frontera. Nuestras unidades de Fuerzas Armadas están presentes en toda la frontera, especialmente en la zona norte y también en la zona del extremo sur. Y por lo mismo, creemos que hay mucha sinergia, hay mucha posibilidad de colaboración, sobre todo por un factor que es muy relevante. Los medios de las Fuerzas Armadas están destinados esencialmente a la defensa de la integridad territorial de Chile, a su soberanía. Sin embargo, estos medios son polivalentes, es decir, el medio que está destinado, entrenado y adquirido para la defensa también sirve para colaborar con las policías en el control de fronteras. Ahora, entendiendo que esta medida para las Fuerzas Armadas va a ser facilitar información a las policías, quienes van a llevar a cabo el control migratorio, en eso no hay cambio con lo que usted nos aclara, subsecretario. Ahí va otra pregunta. ¿Por qué a través de un decreto debe darse esta colaboración? ¿Por qué no se da sin un decreto, sin solamente aplicando lo que sería la normal comunicación y colaboración de las fuerzas de orden y seguridad en ese sentido? ¿Por qué hay que llegar a un decreto firmado por el presidente de la República? Nicolás, quiero aclarar, porque lo has mencionado dos veces, esta medida no tiene nada que ver con control migratorio. Es la vigilancia. No, combate de narcotráfico, sí, por supuesto. Pero en ese mismo punto, apuntando a lo que es el combate a narcotráfico, ¿por qué a través de un decreto tiene que darse esa medida para que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías? Voy allá. Yo creo que esto ha sido una evolución bastante doctrinaria. Fíjate que nuestra Constitución establece para las Fuerzas Armadas que ellas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Eso ha significado que hace un buen tiempo atrás algunos interpretaron doctrinariamente que las Fuerzas Armadas solo podían emplearse en tiempos de crisis y en tiempos de normalidad
solo tenían que estar dentro de los regimientos entrenándose para un eventual despliegue. La verdad es que esa doctrina ha quedado totalmente superada por los tiempos. Ya a partir de la ley de sismo en los años 60, pero además desde mediados de los 2000, ya la Contraloría ha reconocido que, por ejemplo, para enfrentar emergencias o catástrofes, es legítimo y es legal que las Fuerzas Armadas puedan emplearse, desplegarse en tiempos de normalidad, apoyando la función del Estado para responder y enfrentar catástrofes o emergencias. Bueno, por eso mismo era tan necesario que se dejara explícitamente en un decreto la autorización del presidente de la República para que las Fuerzas Armadas también pudieran colaborar en una función que es también esencial para la ciudadanía, como es enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, después del anuncio que hizo el ministro de Defensa y también el presidente de la República, desde algunos sectores de la oposición se habló de una doble intención. Se recordaba, por ejemplo, en algún minuto cuando parlamentarios de Chile Vamos pedían al gobierno aplicar la guerra contra el narcotráfico, la ayuda y colaboración de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las poblaciones. Ya queda claro que aquí no estamos hablando de ningún sector que no sea fronterizo, es decir, la frontera con países limítrofes. Pero, ¿por qué cree usted que se da este concepto de doble intención? Poca claridad, decía, por ejemplo, el senador Lagos Weber con respecto a este decreto. Mire, yo diría todo lo contrario, aquí hay una acción por parte del presidente de la República de ser explícito en qué es lo que se le está pidiendo. Y a la vez, para evitar toda confusión, establecer claramente cuáles son las limitaciones de esa autorización de colaboración para las Fuerzas Armadas. Y como te decía, 3 limitaciones expresas. 1, la materia, narcotráfico y crimen organizado transnacional. 2, el espacio, solo en zonas fronterizas. Y 3, ¿qué tipo de apoyo se entrega? Solo apoyo logístico, en transporte y en tecnología para efectos de vigilancia de la frontera. Por lo tanto, estamos siendo muy cuidadosos, Nicolás, en que la función que se le está explicitando a las Fuerzas Armadas de colaboración con las policías es única y exclusivamente en estas materias. Usted señalaba, subsecretario, un hecho que es importante, que las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en los distintos sectores del país, especialmente también en la frontera, con la salvedad, evidentemente, que el control migratorio, en terreno al narcotráfico y la situación de drogas las ve las policías, eso está bastante claro. Pero se va a necesitar una estructura nueva, más recursos desde las Fuerzas Armadas, más operativos, por ejemplo, para llevar a cabo esta colaboración que se va a dar entre las policías y las Fuerzas Armadas? Bueno, ese es el segundo gran elemento del decreto. La verdad es que aquí no es que vaya a haber un despliegue adicional de personas, de personal o de medios. Hoy día las Fuerzas Armadas ya están presentes. Tanto es así, algo que se conoce poco, la verdad. Pero la policía del mar, la policía marítima, todo el resguardo de nuestro borde costero y también nuestra frontera cuando la frontera está en el mar, hoy día ya la resguardan las Fuerzas Armadas. La Armada, claro. Hoy día la Policía Marítima es la Armada de Chile. Todo el resguardo de nuestra costa está a cargo de medios, de personal de la Armada de Chile. Por lo tanto, no hay nada extraño aquí. Lo único que sí, que es importante, es que hay sinergias muy relevantes. Es decir, cuando en Cariquima, en Colchane, en Tierra del Fuego, los únicos servicios públicos que acompañan a los chilenos que están presentes en la frontera son las Fuerzas Armadas. Obviamente que esas mismas Fuerzas Armadas que están presentes ahí, en Putre, en Bisbiri, ellas mismas pueden, con los medios que ya están instalados en la frontera, colaborar con la acción de otros servicios públicos y especialmente la policía ante un flagelo tan importante para la ciudadanía como es el narcotráfico. Piensa que el 64% de la droga incautada en Chile es droga que ha ingresado ilegalmente por nuestra frontera. ¿Cómo no va a ser relevante que nuestras Fuerzas Armadas puedan colaborar con el trabajo de las policías en poder controlar y vigilar de mejor manera nuestra frontera? ¿Se van a incorporar nuevos procedimientos en ese sentido, subsecretario? Tomando lo que usted dice, ya existe una cultura, una estructura donde efectivamente se comparte información entre las fuerzas de orden y seguridad. Aquí, entendiéndolo y poniéndonos buen chileno para quienes nos ven a esta hora, es más bien el rayado de cancha, que esté bien especificado, bien explícito lo que son los límites, las medidas y por sobre todo las potestades, uno podría entender.
Efectivamente, Nicolás, y muchas gracias por eso. Lo que tenemos que hacer es establecer los procedimientos para que esta sinergia, estas actuaciones conjuntas, esta colaboración se pueda plasmar concretamente. Y eso es lo que dice el decreto. El decreto le delega el presidente de la República al ministro de Defensa la facultad para organizar y distribuir las unidades de las Fuerzas Armadas que van a cumplir esta función de colaboración. Es decir, vamos a tener que establecer procedimientos, cómo nos vamos a organizar para que se preste esta colaboración tan necesaria de las Fuerzas Armadas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Considera también el subsecretario una readecuación de la infraestructura de control fronterizo? Volvemos al tema. Las Fuerzas Armadas no van a estar viendo el control migratorio, pero sí están en estas estructuras de control migratorio las policías. Y evidentemente uno dice, bueno, va a haber tecnología, por ejemplo, pongo un ejemplo del ejército. Tendrá que haber un espacio también donde se pueda hacer un tema de infraestructura. ¿Va a haber un cambio ahí también? No, Nicolás, porque justamente esa es la gracia de los medios y el personal de las Fuerzas Armadas. Los medios y el personal de las Fuerzas Armadas está diseñado y así se diseña, se planifica para hacerse cargo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Para eso están. Pero la misma camioneta, el mismo camión, el mismo centro de mando, las mismas telecomunicaciones que sirven para ese fin, pueden colaborar en la función de vigilancia y de control de frontera que ejecutan, y eso es importante, cuyas operaciones ejecutan las policías. Van a ser medios, eventualmente medios de aéreos, terrestres, que van a estar en colaboración, en disposición para poder cumplir funciones de apoyo para las policías. Por último, para que quede súper claro eso, un ejemplo hipotético, ¿puede un miembro de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que ya está desplegado en las fronteras, como hemos estado comentando, por ejemplo, retener, no detener, retener a una persona que pueda estar infringiendo la ley de drogas? No, mira, la detención le compete directamente a las policías y además el objetivo de este decreto no es colaborar en un despliegue y sustituir la función que es propiamente policial. La función policial es del control, la detención de aquellas personas que han ingresado ilegalmente, si es con contrabando, es con droga, eso es un delito, lo que corresponde es que la policía detenga y ponga a disposición del Ministerio Público y los tribunales a esas personas que han cometido los delitos. El apoyo y la colaboración de las Fuerzas Armadas es adicional a la función propia de las policías, es decir, medios de transporte, por ejemplo, si es necesario establecer un campamento en la cordillera del norte de Chile. Bueno, ¿quiénes pueden colaborar con la logística que implica eso? Que probablemente Carabineros no la tenga disponible. Puede ser el Ejército de Chile. Con la vigilancia aérea de una zona de la frontera donde quizás por inteligencia policial se sabe que va a entrar droga por un paso no habilitado. Bueno, podría ser la Fuerza Aérea la que colaborara en esa función. Es ahí donde vamos a prestar apoyo a Carabineros, quienes son los encargados del control fronterizo. Bien, subsecretario Gali, muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar entonces las dudas con respecto a estas nuevas medidas. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.